Amigos, pues el día de hoy vamos a hablar de los principales errores al comprar propiedades en foreclosure en México. Este tipo de propiedades aquí en México, pues se conocen como remates bancarios y pues les voy a presentar esta información aquí por su servidor. Antes de comenzar con esta información que les voy a compartir el día de hoy, la pregunta es, ¿y por qué aprender esta información? Aquí me gustaría compartirles un comentario que en su momento hizo nuestro finado amigo Steve Jobs, que dice, si tú no trabajas por tus sueños, alguien más te contratará para que trabajes por los suyos. Y ahora sí que, amigos, pues el objetivo de este tipo de inversiones es que finalmente tú tomes el control de tu patrimonio, de tus inversiones y no dependas de otro para tener éxito desde el punto de vista financiero. Recomendaciones importantes, pues elimina interrupciones, apaga tu teléfono, digo, el conocimiento que te voy a compartir puede ser algo importante en tu vida. Y por favor, pues quédate hasta el final. Voy a hacer una invitación especial a un grupo de personas a las cuales voy a dar una asesoría personal en la compra de la primer propiedad. Así es que no te lo puedes perder, te tienes que quedar hasta el final. Y vamos a comenzar platicándoles un poquito acerca de mi historia. Yo me acuerdo que cuando salí de la universidad, pues siempre tenía esta energía de, oye, pues vamos a emprender algún negocio nuevo, hacer algo diferente. Sin embargo, revisando las estadísticas que había alrededor de todo este tema del emprendimiento, desafortunadamente tenía las estadísticas en contra, en donde decían que solo 4 de cada 100 personas que tienen éxito, de que solo 4 de cada 100 que de alguna manera emprenden algo, tienen éxito. Entonces, ¿qué eso quiere decir? Que la mayor parte de los emprendedores, pues siempre tienen alguna complicación que no los hace tener éxito. Sin embargo, pues yo continué mi vida profesional trabajando como empleado en algunas empresas. Digo, les comparto que yo soy mercadólogo. Entonces, pues trabajé en departamentos de investigación de mercado, agencias de investigación de mercados y bueno, durante muchos años esa siempre fue mi especialidad. Hasta que en algún momento yo dije, bueno, ¿y por qué no? Es ahora sí que la oportunidad de poder tener un negocio nuevo, el emprender algo, y se me ocurrió el lanzar al mercado una marca de tortillas hechas a mano. Entonces me acuerdo que teníamos tortilleras, repartidores y pues yo me acuerdo que en el momento más álgido de la empresa llegamos a vender cerca de 1 tonelada diaria de tortillas hechas a mano. La verdad es que fue un hitazo en su momento, pero bueno, como todo buen negocio, de repente a veces tiene complicaciones y el negocio finalmente solo duró 2 años. Entonces, bueno, después de eso, yo me acuerdo que me moví a la Ciudad de México, sobre todo para continuar con esta carrera profesional en el área de investigación de mercados. Y yo me acuerdo que después de varios empleos, decidí pues nuevamente el intentar trabajar por mi cuenta. Y entonces yo decidí ofrecer servicios a las agencias de investigación en donde les vendía servicios de encuestadores, expertos en estadística avanzada. Me acuerdo que hasta llegué a rentar gente de analistas de investigación. Y bueno, pues después de eso, el punto es que llegue un momento de bonanza. Entonces hay momentos en la vida en la que por alguna razón extraordinaria, pues tú tienes un capital que dices, bueno, ¿y qué voy a hacer con este dinero? Entonces, puedes tener esa situación ya sea por un negocio que tuviste éxito o porque simplemente tuviste alguna herencia. Y entonces, pues tiene la necesidad de saber cómo encauzar esos recursos para que sean productivos y se multipliquen a través del tiempo. Entonces, pues yo lo que hice es comenzar con este tema de cursos de educación financiera, en donde, bueno, pues ya les he platicado que uno de los mentores a los que yo más me acerqué a través de todos sus libros, pues es obviamente nuestro amigo Robert Kiyosaki, que habla de cómo tener éxito a través de bienes inmuebles, sobre todo en los Estados Unidos. Uno de los aprendizajes más interesantes que nos compartió este señor es que existen diferentes tipos de activos en donde la definición de activo es todo aquello que pone dinero en tu bolsillo.
Entonces por ahí le preguntaron, oye, ¿y una casa qué es? ¿Es un activo o un pasivo? Y él dijo, mira, si esa propiedad tú la pones en renta, es un activo porque te va a poner dinero en tu bolsillo. Sin embargo, si tú vives en esa casa, entonces se convierte en un pasivo, pues porque vas a pagar el mantenimiento de ella, impuestos, etcétera, etcétera. El tema está en que, bueno, desde su perspectiva existen cuatro tipos de activos. Uno, lo que son las redes de consumo, que es la venta por catálogo y de repente es una forma también de invertir tu tiempo y tu dinero. Otra es inversiones en papel o activos en papel, que es invertir en la bolsa de valores. Otra es poner negocios y finalmente, pues el rey de las inversiones, que es donde se concentra él, que son los bienes raíces, en donde específicamente vamos a hablar de los remates bancarios, que es así como se le conocen a este tipo de propiedades aquí en México. Pero bueno, antes de continuar, creo que vale la pena el detenernos y decir, bueno, ¿y qué son estas propiedades en foreclosure, que es como se les conoce en Estados Unidos, o remates bancarios, que es lo mismo aquí en México? Y te lo voy a poner de esta manera. Imagínate por un momento que por alguna razón tú decides comprar una propiedad a través de un crédito hipotecario. Sin embargo, pues pasa el tiempo y por alguna razón tú dejas de pagarle. Bueno, pues ¿qué crees que suceda? Bueno, pues en algún momento, inevitablemente el banco te va a terminar demandando y al cabo de cierto tiempo te va a terminar quitando esa propiedad. Bueno, pues todas esas propiedades que los bancos recogen por esa razón son justamente los remates bancarios. Y por eso, pues son propiedades cuyo precio pues es muy reducido porque de alguna manera provienen de un proceso de demanda o inclusive hay, o como lo vamos a ver más adelante, tú puedes comprar un remate bancario que todavía está en un proceso de demanda o inclusive los puedes comprar hasta en subastas. Entonces, amigos, bueno, pues eso son los remates bancarios. Y bueno, pues continuando con mi historia, eh, yo dije, bueno, pues ¿por dónde empiezo? Ahora sí con el tema de los remates bancarios, que de todos los tipos de activos que señala Robert Kiyosaki, pues es el que más me llamó la atención. Y bueno, pues me acuerdo que cuando comencé con toda esta energía para ver cómo me involucraba en este negocio de los remates, el primer problema con el que me encontré es que los cursos, que empecé a buscar cursos del tema, pues nunca realmente te llevan de la mano paso a paso. O sea, yo siempre he dicho que cualquier curso que te enseñe a tener un negocio de cualquier tipo, pues debe de ser como las franquicias. Sí, o sea, cuando tú inviertes en una franquicia, pues ellos te dan manuales operativos en los cuales inclusive hasta a través de diagramas de flujo te dicen paso a paso cómo hacer las cosas. Oye, si quieres cobrar, mira, paso número uno, casi casi levantas tu dedo y le presionas el botón número tal. Entonces, amigos, de esa manera, pues no hay forma que te equivoques. Y esa es la razón por la que las franquicias, pues, tienen éxito. Entonces, a mi punto de vista, cualquiera que pretenda enseñar un negocio de lo que sea, pues tiene que hacerlo así, a través de compartir un proceso establecido, un camino que de alguna manera te asegure el éxito para invertir. Y todo, bueno, pues el caso está en que en esta situación de los cursos, pues me encontré con este problema e inclusive yo me acuerdo que me acerqué ahí con algunos de los que daban los cursos y le dije, oye, ¿no habrá manera de que nos puedas dar una asesoría personal? Y bueno, pues me acuerdo que por ahí me mandó un mensaje diciendo, oye, pues te voy a cobrar 20,000 pesos mensuales durante lo que lleva el proyecto. Y dije, pues, ¿cómo que 20,000 pesos mensuales? Entonces, pues son el tipo de situaciones con las que te encuentras. El segundo problema con el que me encontré es que de repente a veces los cursos solo se concentran en temas legales por lo que hay muchas cosas que tienes que investigar por tu cuenta. Cosas como cómo evaluar una propiedad, un análisis de costos. O sea, sí, es importante la parte jurídica, pero también hay otros temas que son importantes en las inversiones de los remates.
Otro de el tercer problema que me encontré con los cursos es que los expositores de repente te crean el paradigma que ellos son la única forma en este planeta para acceder a los remates, cuando en realidad hay muchas alternativas que justamente pues tú aprendes en diferentes cursos relacionados con los remates bancarios. Yo me acuerdo que regresando de México aquí a mi casa cuando yo todavía vivía con mis padres, me acuerdo que llegué una vez muy emocionado con mi padre y le dije, oye, fíjate que estoy estudiando cursos de bienes inmuebles y los remates. Entonces me acuerdo que una vez me hizo un comentario que me dice, híjole, Rogelio, ya has hablado mucho de eso, pero nunca haces nada. ¿Por qué no mejor hablas de otra cosa? Entonces, la verdad es que a mí me dio pues mucho coraje, mucha frustración, y yo dije, a ver, yo declaro que me voy a meter a este negocio, no me importa cómo me vaya. Obviamente me voy a capacitar, pero yo he tomado ya la decisión de meterme a este negocio y lo voy a hacer porque lo estoy diciendo. Entonces me acuerdo que empecé con toda pues este camino que yo había aprendido en estos cursos y bueno, pues me di de alta en varios bancos, sobre todo en las áreas de cartera vencida de algunos de ellos. Sin embargo, bueno, pues me empecé a encontrar con algunos problemas, sobre todo cuando empecé a recibir los listados y pues me di cuenta que muchos de ellos estaban incompletos. También me encontré que cuando llegaba al tema de la evaluación de las propiedades, yo decía, bueno, ¿y cómo le voy a hacer? O sea, la ciudad es inmensa y hay muchos casos por evaluar. Entonces, de repente, cuando te topas con estas inversiones, pues te encuentras con estos problemas, ¿no? Y me acuerdo que en esta revisión de propiedades, pues empecé a descartar varias propiedades, sobre todo cuando pues ya empiezas a invertirle en lo que es la revisión del expediente, que ya saben que es la que se hace a cargo de un abogado experto en juicios hipotecarios y inclusive revisiones del registro público. Entonces, pues yo me acuerdo que ya después de varios meses, pues no llegaba a concretar una propiedad y ya había gastado cerca de 18,000 pesos. Digo, la verdad es que para quienes estamos iniciando a emprender un negocio de este tipo, pues 18,000 pesos, pues sí es una cantidad que finalmente pues te llega a pesar. Sin embargo, amigos, pues llegó mi primer inversión, que le llamo yo el caso Ecatepec. Yo me acuerdo que cuando estaba revisando uno de los listados, me encontré con que tenía un valor comercial de 923,000 pesos y en donde el precio de lista era de 826. Sin embargo, yo había aprendido a través de los mentores que tuve en diferentes cursos que eso es algo que, bueno, pues tú sí, o sea, lo tienes como referencia, pero de acuerdo a los algoritmos que había aprendido, yo dije, si les ofrezco 300,000, yo me doy por servido y la verdad es que eso es lo que voy a hacer. Sin embargo, antes de hacer un ofrecimiento, me acuerdo que al estar revisando el expediente junto con el abogado, pues nos dimos cuenta que el valor de la deuda, o sea, lo que ya debía, ahora sí que el deudor con todos estos intereses ordinarios y moratorios por lo que había dejado de pagar, pues solo era de 440,000. Y una de las cosas que aprendes en este negocio es que cuando compras un remate, pues en realidad no estás comprando una propiedad, lo que estás comprando es una deuda que eso sí está garantizado por una propiedad. Entonces, teniendo eso en mente, dices, ah, ok, bueno, pues si ese es el valor de la deuda, pues yo voy a ofrecer 180,000 pesos. Entonces me acuerdo que les mandé mi ofrecimiento y la secretaria me dice, oye Rogelio, y pues no habrá forma de que mejor nos hagas una cartita. Ah, sí, cómo no. Entonces me acuerdo que les mandé mi cartita y me dice, oye, pues ya revisamos esto, pero ¿qué te parece si se lo cerramos en 200,000 pesos? Y yo, pues 200,000 pesos. Entonces, amigos, de esa manera es cuando yo y como yo compré mi primer remate. Entonces, amigos, lo que les quiero compartir es que una vez que puedes comprar un remate y de una manera informada, que es como yo lo hice en aquel tiempo,
pues algo sucede en tu mente que como que tu mente se destapa y dices, ok, ya vi la forma de hacerlo. Y entonces después de eso me acuerdo que compré dos propiedades y luego otras dos y luego otras dos. Entonces, amigos, pues así fue como yo empecé a tener experiencia en esto. Entonces yo me acuerdo que continuando con este caso, los 200,000, que fue lo que yo le pagué al banco, más 270,000 de gastos, me dio que el total a invertir en esta propiedad fue de 470,000. Eso quiere decir que si la propiedad tenía un valor comercial de 923 menos los 470,000, estaba hablando de que era una utilidad de 453,000 pesos. Entonces, amigos, pues es aquí donde empiezas a ver el potencial de inversión y sobre todo de utilidades que puedes tener en este tipo de propiedades, sobre todo viéndolas como negocio, ¿no? Y bueno, pues después de esto, la verdad es que empecé a adquirir mucha experiencia, sobre todo pude conocer pues cuál era la fórmula para tomar una decisión con seguridad en un par de semanas. Cuando ya tenía 5 años, pues ya había participado en el análisis de más de 100 casos. Yo era ya propietario de 5 propiedades, trabajaba con inversionistas en algunos proyectos y sobre todo había conformado un equipo de trabajo eficaz con 3 abogados, un par de gestores, contratistas, inclusive varios arquitectos. Entonces, amigos, pues con eso les finalizo mi historia para que vean, sobre todo, no es con ánimos de presumir, sino sobre todo para que vean cómo cualquiera que se decida a invertir en este tipo de propiedades, pues puede lograrlo, obviamente, después de capacitarse y entrenarse en el tema. Entonces, amigos, pues ahora sí, vamos a comenzar con la información que yo les prometí para el día de hoy, y es justamente hablando de los principales errores al comprar propiedades en foreclosure en México, que como ya lo vimos, pues es lo mismo que los remates bancarios. Entonces, amigos, pues comenzamos con el error número uno. Tener la falsa idea de que el proceso de compra de un remate bancario es muy similar al de una propiedad tradicional. O sea, esto para mí es como el principal error y quiero que sepan que los que cometen fraude, teniendo en mente ese proceso de venta, tratan de emularlo para que los compradores pues no sientan que están siguiendo un procedimiento anormal. Pero bueno, eso es justamente lo que vamos a hablar en este error. La pregunta entonces es, a ver, ¿cuál es el procedimiento de de la compra de una propiedad tradicional? Primero, pues ya sabes, investigas a qué crédito hipotecario tienes acceso, si es que no la vas a comprar de contado, ves la propiedad por dentro, negocias el mejor precio, das un apartado al dueño y firmas un contrato de promesa de compraventa con el cual el vendedor se compromete a ya no seguir ofreciendo la propiedad. Y bueno, como siguiente paso, pues el notario verifica con los diferentes documentos como el registro público, la escritura, pues verifica el notario la legalidad de la compra. Y finalmente se formaliza la compra en la notaría y en ese mismo acto pagas el resto y en ese momento te dan las llaves de la casa. O sea, ese es el procedimiento que todos los que compran una propiedad normal siguen. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa con los remates bancarios? En primer lugar, no están permitidos los créditos hipotecarios para comprar los remates. Todo es de contado. En segundo lugar, pues no puedes ver la propiedad por dentro. ¿Por qué? Pues porque todavía hay personas que están viviendo ahí y evidentemente no puedes llegar a tocar la puerta de, oiga, dice que el banco me está vendiendo su propiedad. Pues no. Entonces tú las compras solo viendo la casa por fuera. Em, en el tema de los apartados, en los remates, amigos, no se dan apartados. Y quienes traten de engañarlos diciendo que se necesita apartados, están frente a gente que les quieren cometer fraude. Otra de las cosas que tampoco suceden, digo, en una compra tradicional, pues el notario
verifica la legalidad de la compra. Pues aquí no, amigos. O sea, el notario, aquí lo único que su papel es el de dar fe quién es el comprador y quién es el vendedor. Pero toda esa revisión legal alrededor de la propiedad, tú la tienes que hacer con un abogado experto en juicios hipotecarios para que revise pues todo el expediente con el cual se llevó el proceso de la demanda. Y luego, en un proceso normal, pues en el momento que tú pagas al vendedor, te dan las llaves de la casa. Pues aquí no. O sea, en el momento que tú le pagas al banco, pues a partir de ese momento pueden transcurrir 12 meses, 18 meses o a veces hasta 2 años para que tú tomes posesión de la propiedad. Entonces, amigos, esto es bien importante porque de esa manera es cuando tú entiendes cuáles son como los conceptos básicos que tú tienes que asimilar para saber a qué tipo de negocio te estás metiendo. Error número 2, desconocer los tipos de remates bancarios que existen. Y miren, se los voy a poner aquí, básicamente son 4. Pero bueno, antes de hablarles de cada uno de ellos, me van a decir, bueno, ¿y de qué depende? A ver, desde el punto de vista jurídico, una vez, como se los platiqué en un principio, que la familia ha sido demandada por incumplimiento del crédito hipotecario, pues se inicia un proceso de demanda que tiene muchas etapas, un proceso que a veces puede llevar año y medio, 2 años, o hasta 3 años, a veces hasta más, ¿no? El tema está en que dependiendo de en qué etapa de ese procedimiento legal compres el remate, es el tipo de remate que vas a estar comprando. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son? El primer tipo es derechos de cobro. Son aquellos remates que aún no han sido demandados por el banco. Ese es el primer tipo de remate. Luego tenemos los derechos litigiosos, que son todos aquellos remates que están en el proceso de demanda, pero que aún no han llegado a la subasta pública. ¿Ok? Luego tenemos el tercer tipo, que son los remates judiciales, que pues son los remates que compras en las subastas públicas. Y finalmente tenemos las adjudicadas, que son todos aquellos remates que quienes estuvieron en la subasta se ganaron la propiedad. Entonces, pues esas propiedades son las que tú adquieres, se conocen como adjudicadas, y esto es importante tenerlo en mente porque dependiendo del tipo de remate, pues son las diferentes características que tienen. Por ejemplo, si estás hablando de un derecho de cobro o un derecho litigioso, pues son propiedades que puedes comprar entre un 60 y hasta un 70% por debajo de su valor comercial. O sea, por ejemplo, una propiedad que tiene un valor comercial de 1 millón de pesos, o sea, literal, tú lo puedes estar comprando en 400 o en 300,000 pesos, así, tal cual. Y luego, los remates judiciales, pues ahí depende de cuántos postores vayan a la subasta, es pues qué tan barato puedes comprar la propiedad. Y ahí los descuentos pues van desde un 30 hasta un 70%. Insisto, dependiendo de en qué subasta agarraste la propiedad o cuántos postores haya. Y finalmente las adjudicadas, que son pues las que ya tienen un proceso legal mucho más avanzado y ahí las puedes comprar entre un 15 y hasta un 30% de descuento. Entonces tú dices, bueno, pues digo, suena interesante los derechos litigiosos, ¿no? Por el tema del descuento. Sin embargo, ¿cuáles son los tiempos? En un derecho de cobro de 2 a 3 años, derechos litigiosos de 18 a 24 meses, remates judiciales y adjudicadas, pues entre 6 y 12 meses o un año. Sin embargo, es importante tener en mente que del 100% de los remates que existen a nivel nacional, por ejemplo, derechos de cobro, yo diría que ahí hay como un 5%. Sin embargo, el grueso de los remates tienen que tener en mente que son derechos litigiosos. Yo creo, a mi percepción, que ahí por lo menos están como el 70% de los remates. En el caso de las subastas públicas, pues ahí solo es el 5%. La verdad es que
Por eso no es tan fácil encontrar muchas alternativas para las subastas y finalmente las adjudicadas con un 20%. Ahora, la pregunta es, a ver, desde el punto de vista de la calidad de las propiedades, y sobre todo lo que me refiero yo es desde el punto de vista comercial, ¿en dónde existen las mejores propiedades? Y bueno, pues yo les diría que las mejores se encuentran entre los derechos de cobro y los derechos litigiosos. Amigos, entonces, cuando tú ves esta fotografía, de entrada, pues llegas a concluir varias cosas. En primer lugar, entre más estés dispuesto a esperar, es mayor el descuento que puedes lograr. Digo, eso es evidente. Otra conclusión es que, pues, lo más interesante es irse sobre los derechos litigiosos, sobre todo en las últimas etapas de los derechos litigiosos, que, bueno, jurídicamente le llaman ejecución de sentencia, y ahí encontrar buenas oportunidades. Entonces, bueno, pues este es como el panorama general de los tipos de remates que existen. Error número 3: tener la falsa percepción de que los portales de venta de inmuebles son los únicos lugares para encontrar propiedades en remate en México. Y me refiero a lugares como Inmuebles 24, Viva Anuncios, Mercado Libre en su área de inmuebles, La Mudi, Casas de Terrenos. A ver, amigos, no es el único lugar. La pregunta entonces es, ¿en dónde encuentras remates? Básicamente en tres lugares. Una es los portales de venta de propiedades, otra, administradoras de cartera, que digo aquí las administradoras de cartera, pues son aquellas empresas que le compran propiedades en remate al mayoreo a los bancos. Y finalmente, la tercera forma de comprar remates, pues es directo con el área de cartera vencida de los bancos. Entonces, pues ahora sí que el tener este panorama es muy importante, amigos, porque nosotros como inversionistas, pues siempre tratamos de comprar o con las administradoras de cartera o directo con bancos, porque de esa manera, pues evitas sobrecomisiones, pero sobre todo tienes la tranquilidad de que puedes revisar lo que quieras antes de dar un solo peso, lo cual muchas veces no sucede con las inmobiliarias de los portales de venta de propiedades. Error número 4: desconocer qué es lo que hay que verificar y revisar para comprar con seguridad un remate. A ver, amigos, en primer lugar, vamos a comenzar con lo que no necesitas revisar, lo que no te sirve para revisar. No es ni el acta constitutiva, ni el acta de hacienda de la inmobiliaria que te está vendiendo, ni tampoco es el contrato de servicios profesionales ante notario que de repente te ponen las inmobiliarias como para que estés tranquilo. A ver, amigos, eso no sirve. O sea, y lo voy a repetir, no sirve. Otra cosa que no es necesario revisar es el tema de las recomendaciones. Digo, es muy clásico. Digo, les comparto que en la actualidad nosotros tenemos una página aquí en el Facebook que se llama Inmuebles, Fraudes y sobre todo es un portal en donde la gente denuncia fraudes que han tenido desde el punto de vista inmobiliario. Y el tema está en que en esa página es muy clásica la pregunta de, oigan, ¿ustedes me recomendarían a la inmobiliaria fulanita de tal? A ver, amigos, no pueden tomar una decisión con base en recomendaciones, o sea, tampoco. Si estas inmobiliarias los invitan a ustedes a sus oficinas, bueno, pues tampoco puedes tomar una decisión con la apariencia de sus oficinas, ni tampoco por la apariencia de las personas que te encuentres ahí. A ver, eso no sirve para tomar una decisión. Y tampoco, como ya se los adelanté, el revisar lo que normalmente revisa el notario en una compraventa, pues tampoco eso sirve. Porque ¿qué es lo que hace el notario? Revisa el registro público de la propiedad, la escritura y creo que por ahí otro documento. Ah, sí, el tema de los adeudos. Eso tampoco te sirve. Entonces, la pregunta es, ok, ¿qué es lo que hay que revisar? A ver, cuando tú inviertes en un remate,
prácticamente tú tienes que contratar dos cosas. Una, un dictamen jurídico y un dictamen financiero. Un dictamen jurídico a cargo de un abogado experto en el tema que te revise expediente en el juzgado, que digo, expediente para quienes no son abogados, son todos esos documentos que se acumulan en el juzgado, en donde se deja evidencia de cómo se ha llevado el proceso de demanda en contra de los deudores. Todo ese proceso, todos esos documentos se llaman expediente. Entonces, eso es lo primero que hay que revisar. Evidentemente también registro público y saber los antecedentes judiciales de las personas que viven ahí o los deudores. Sí, sí, porque pues tú no te quieres enfrentar o relacionar pues con gente poco deseable o que tengan demandas de otro tipo que potencialmente puedan afectar a tu inversión en esa propiedad. Entonces, pues primero tienes que contratar un dictamen jurídico y evidentemente pues tienes que también hacer un dictamen financiero. Digo, en un dictamen financiero básicamente lo que es entender cuáles son todos aquellos gastos que siguen después de la compra del remate. Eso es bien claro, porque una vez que tienes claro cuál es el total a invertir, tú dices, ah, las utilidades potenciales de este negocio es de tanto, me va a dar una tasa de retorno de tanto, y entonces con todo este análisis, para que me sea viable financieramente, yo se lo tengo que comprar al banco en esta cantidad. Si no llego a una negociación con el banco por esa cantidad, entonces no es factible financieramente entrarle. Esto es importante, amigos, porque yo me he enfrentado con algunas propiedades en las que el abogado sí me está recomendando invertir, pero cuando hacemos números llegamos a la conclusión de que casi casi es mejor invertir en el banco a invertirlo en una propiedad de este tipo. Entonces, pues por eso es importante el dictamen financiero. Error número 5, no saber dónde están los riesgos. A ver, amigos, fíjense bien, los riesgos son por tres razones. Una, juicios mal llevados, así como ya lo vimos de abogados que con todo y que fueron contratados por el banco, pues no llevaron bien el juicio de una forma ortodoxa y eso pues potencialmente les puede causar problemas a ustedes como inversionistas. El otro riesgo es fraudes por gente malintencionada, o sea, gente que pues se hace pasar por inmobiliarias, pero que al cabo de cierto tiempo se terminan desapareciendo y los anticipos que habías dado ahí pues se pierden. El tercer riesgo, pues es gastos e impuestos ocultos, o sea, como ya lo vimos. O sea, no es posible que te metas a una inversión sin tener claro toda la serie de gastos que vas a tener, porque lo que más mata a un inversionista es la incertidumbre de en qué vas a estar gastando. Entonces, mientras tú tengas claro impuestos, gastos y todo eso, pues ahora sí, tú vas a estar finalmente pues tranquilo. Entonces, amigos, pues los riesgos son básicamente por esas tres situaciones. Ahora, ustedes me podrán preguntar, oye, pero em, dependiendo del tipo de remate, ¿qué tipo de riesgos de los que acabamos de hablar es con los que te puedes encontrar? Entonces, a ver, el riesgo de por juicios mal llevados, digo, la verdad es que en cualquiera de los tipos de remates estás expuesto a ellos si no sabes qué revisar y diría yo, si no te apoyas con un abogado experto en remates bancarios. Y pues quienes saben revisar, y esto es una estadística solo para que tengan en mente, y eso es algo que nos sucede mucho a nosotros aquí con nuestros abogados, de cada 10 juicios que se revisan, 3 o 4 se descartan por este problema. Entonces es por eso que es muy importante el tener la oportunidad de revisar el expediente antes de invertir. Digo, de repente hay algunas, estas inmobiliarias fraudulentas que te dicen, no, es que esos expedientes no los puedes revisar porque es información confidencial del banco
porque todavía no está disponible. O hay algunos, fíjense, que todavía se ven más vivos y te dicen, no, sí, sí lo puedes revisar, pero aquí en la inmobiliaria y puedes revisar copias. Y entonces ahí el problema es que te enseñan solo una parte del expediente y eso pues evidentemente que no te ayuda a poder concluir nada. Por el tema del fraude, pues ahora sí que en cualquiera de estos tres tipos de remates estás expuesto a ellos si no sabes cuál es la forma correcta de comprarlos. Y en el tema de por gastos o impuestos ocultos, pues también en cualquiera de los tres tipos estás expuesto si no tienes claro cuáles son todos los tipos de gastos que siguen después de la compra del remate. Entonces, amigos, pues aquí la conclusión es, en cualquier tipo de remate, estás expuesto a los tres tipos de riesgos si no estás bien capacitado o asesorado en el tema. Ahora dices, bueno, ¿y cómo se presentan estos riesgos dependiendo del lugar donde lo compres? Bueno, pues déjenme decirles que independientemente de si compras con el banco, o las administradoras de cartera o las inmobiliarias, en cualquiera de esos tres vas a estar expuesto a juicios mal llevados, insisto, si no sabes qué revisar, si no estás asesorado por, obviamente, un abogado experto en el tema. Sin embargo, aquí viene lo interesante. El riesgo por fraude, la verdad es que yo diría que no hay forma que te encuentres con fraude comprándole directamente al banco o inclusive con administradoras de cartera. O sea, en donde hay más riesgo por el tema de fraude es con las inmobiliarias. Por eso nosotros aquí en Inversionistas en Libertad normalmente nunca compramos con inmobiliarias. Todo lo hacemos directamente con bancos o con administradoras de cartera. Y en el tema del riesgo de por gastos o impuestos ocultos, pues ahí sí, estás en cualquiera expuesto a ese tipo de riesgos si no tienes bien identificados, pues, cuáles son esos gastos, insisto, independientemente de si compraste en el banco, la administradora de cartera o las inmobiliarias. Entonces, bueno, ¿qué podemos concluir aquí? Bueno, pues en cualquier lugar estás expuesto al riesgo por juicios mal llevados o gastos e impuestos ocultos, inclusive entre los bancos. Porque a veces existe la percepción errónea de que, es que si le compro al banco, entonces ahí sí no va a haber riesgo por juicios mal llevados. A ver, no. O sea, aunque le compres al banco, no evita el que tengas que tener un abogado que revise todo. Y la segunda conclusión, pues es que el mayor riesgo por fraude está en los portales de propiedades. Ahora, ustedes me pudieran preguntar, a ver, Rogelio, ¿y cuáles son estos candados que recomendarías para evitar los riesgos de cualquier tipo de los que vimos ahorita? Pues básicamente yo diría que son cuatro los candados. Mientras tú cumplas con estos candados, la verdad es que las posibilidades de que tengas un problema en un remate, pues ya son bajos. El primer candado, realizar un dictamen jurídico y que éste esté a cargo de un abogado de tu confianza. Aquí no se vale que, ay, pues es que mira, yo estoy vendiéndote el remate, yo ya me autorrevisé todo, tengo aquí mi abogado y puedes estar tranquilo que todo está bien. A ver, no. Es importante que asimilen que quien vende no puede ser juez y parte, amigos. Aunque sean las oficinas más lujosas de la ciudad, aunque se vea que los abogados que están ahí son los que mejor hablan del tema, a ver, no. Tú tienes que tener un abogado que no conozca al que te vende y que te diga de manera objetiva si es recomendable o no invertir. Punto. El segundo candado, realizar un dictamen financiero donde queden claros todos los gastos e impuestos que van después de la compra. Tercer candado, prohibido dar anticipos antes de los dictámenes jurídicos y financieros. A ver, amigos, se los voy a volver a repetir. Prohibido dar anticipos antes de los dictámenes jurídicos y financieros.
¿ok? Y un último candado, pago solo a quien en el expediente del juicio demuestre ser el dueño del remate. Amigos, es que esto es como cuando compras un automóvil. Imagínate, estás comprando un auto, te muestra la factura y en la parte de atrás dice que el último dueño es Juan Pérez, pues sería tonto de tu parte el no pagarle a Juan Pérez. Pues aquí es lo mismo. O sea, de repente a veces las inmobiliarias te hacen creer de, no, no te preocupes, danos a nosotros el dinero, nosotros mañana se lo vamos a pasar al banco. A ver, no, aquí está prohibido pagarle a quien no acredite ser el dueño. Entonces, amigos, mientras ustedes tengan en mente estos candados, jamás van a tener problemas. Ahora, alguien me pudiera decir, Rogelio, de todos modos queda un riesgo. Y yo les diría sí, y es el riesgo por tiempo. ¿Por qué? Porque con todo y que tú hagas estas revisiones, a veces sucede, por ejemplo, que por el tema de la burocracia en los juzgados, pues el proceso pues dure más tiempo de lo normal. Y pues la verdad es que ese es el único riesgo que tienes. O sea, de que el juicio se lleve un poco más de lo normal. Pero bueno, de todos modos, cuando haces, por ejemplo, un dictamen jurídico, ahí tratas de descartar situaciones que eviten que los juicios se alarguen demasiado. Entonces, pues ahora sí que es este tema el único que queda, el del riesgo por tiempo. Sin embargo, yo les voy a decir una cosa, a veces se compensa por el hecho de que la propiedad pues sigue creciendo en plusvalía. O sea, les comparto rápidamente que acá al sur de la ciudad de Guadalajara, nosotros invertimos en una propiedad que desde que se compró el derecho litigioso hasta que tomamos posesión, que fueron 2 años, la casa solo por plusvalías aumentó su valor en 500,000 pesos. Entonces es cuando dices, oye, pues sí, me voy a esperar año y medio, 2 años, pero ve cómo la propiedad sigue creciendo en valor. Entonces, pues hay que sopesar esa situación que pues obviamente para nosotros como inversionistas pues siempre pues es muy buena noticia el que nuestro dinero siga creciendo a través del tiempo. Error número 6. Comprar un remate sin antes haberte capacitado en el tema. Así. Y esto todos mis alumnos lo saben y justamente por eso están capacitándose, entrenándose en el tema. Ya lo he mencionado en varias ocasiones aquí con mis alumnos, pero en una ocasión alguien le preguntó a Robert Kiyosaki, oye, ¿qué tan riesgoso es invertir en bienes raíces? Y él hizo un comentario que ya lo he platicado en varias ocasiones, que dice, no existen negocios riesgosos, solo existen inversionistas riesgosos que no se han entrenado y capacitado lo suficiente. Entonces, amigos, pues en el caso de los remates es lo mismo. Mientras tú seas un inversionista riesgoso, no es recomendable invertir en estos negocios. Por eso es importante que en primer lugar te capacitas, conozcas en dónde te estás metiendo. Entonces, pues esto nos lleva a la pregunta de, a ver, Rogelio, pues entonces, ¿cuáles son las características ideales de un curso? Mira, en primer lugar, debe ser un mentor con amplia experiencia como inversionista. Y esto es importante porque, digo, les confieso que yo de todos modos, de manera oculta, si así lo quieren ver, pues sigo tomando cursos con todos mis colegas para ver qué es lo que dicen cada año, sobre todo para mantenerme también actualizado. Pero el problema es que a veces los mentores, pues solo son abogados que solo saben la parte jurídica, pero la parte financiera la desconocen. Entonces es importante que el mentor, pues también sea un inversionista y tenga amplia experiencia en el tema. Otras características ideal de un curso, bueno, pues que te compartan contactos de bancos y administradoras de cartera confiables en los cuales evites el fraude, que ya vimos que es ahí donde este tipo de situaciones de fraude pues no se dan con frecuencia. Y que también te compartan contactos de abogados expertos en juicios hipotecarios. Y aquí yo siempre pongo el ejemplo del cardiólogo. A ver, si tú estás enfermo del corazón, ¿con quién vas a ir?
¿Con el pediatra amigo de la familia o con un cardiólogo? Ah, pues evidentemente vas a ir con el cardiólogo. Y en el caso de los abogados es lo mismo. Los abogados expertos en juicios hipotecarios son una especialidad. Y para que tengas una buena asesoría, pues tienes que ir con el especialista. Entonces, pues eso es algo que es importante que te compartan, sobre todo de contactos en un buen curso. Un curso que, como lo hemos platicado del caso de las franquicias, pues te den cuáles son los pasos para comprar con seguridad, cuál es el procedimiento, cuál es la ruta crítica de actividades con el cual no va a haber forma que te equivoques. Entonces, eso parte es importante. Otro, pues obviamente que te enseñen conceptos básicos legales, sobre todo para poder contratar e interpretar un dictamen jurídico. O sea, es muy importante que de alguna manera pues aprendas a hablar el lenguaje básico de los abogados. Otra parte importante, bueno, pues cómo hacer un análisis de costos, que eso te lleva a poder hacer un dictamen financiero, un curso que te enseñe técnicas de negociación para comprar lo más bajo posible. A ver, ustedes me van a decir, oye, pero es que los bancos, pues de entrada siempre dan precios bajos. Pues sí, amigos, pero créanme, hay formas de todavía comprarles más barato. O sea, yo lo he mencionado varias veces y les puedo enseñar con mis números. Todas mis propiedades prácticamente las compro en un 70% por debajo de su valor comercial. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, pues a través de estas técnicas de negociación que puedes aprender en un buen curso. Cómo contratar contratistas y hacer una correcta remodelación, esto también es importante, y cómo vender eficientemente un remate. Entonces, amigos, pues evidentemente sí es importante el conocer todo este tema jurídico. Sin embargo, hay otros temas que también son importantes para poder entrar a este negocio. Y bueno, amigos, pues con esto termino mi presentación del día de hoy hablando de estos errores al intentar comprar en propiedades en foreclosure o que son los mismos remates bancarios. Entonces, amigos, pues llegamos a la parte de la invitación especial. Pues los invito aquí, sobre todo a quienes no son mis alumnos, a que se inscriban a nuestro curso paso a paso cómo invertir en remates bancarios. Les comparto que es un curso que en la actualidad ya tiene una duración de más de 20 horas y bueno, como continuamente estamos agregándole eh, a este curso, pues todos los webinars que hemos estado dando en vivo, como el que estamos hablando ahorita, pues este curso cada vez está creciendo más. ¿Y cuáles son las características que tiene el curso? Bueno, pues con orgullo les puedo decir que tiene todas las características ideales que vimos hace unos momentos que debe de tener un curso. Así que amigos, pues no hay forma que, que no se decidan. Y ahora sí, entrando de lleno a, bueno, y entonces, ¿cuál es el temario de este curso? Bueno, pues tiene varios módulos. Primero, en el módulo 1 vamos a hablar de introducción a los remates bancarios, sus orígenes, vamos a profundizar en todos los tipos de remates, cómo elegir el tipo de propiedades, cómo elegir un equipo de poder o de personas con las cuales apoyarte. Digo, básicamente aquí lo que vamos a transmitir en este módulo 1 es cómo lograr el éxito rodeándote de gente más inteligente que tú. O sea, a diferencia de la escuela donde el éxito solo dependía de ti, el éxito en los remates depende de qué tan bueno eres trabajando en equipo. Módulo 2, paso a paso, cómo invertir en derechos litigiosos. O sea, aquí nos vamos a ir directo contra este tipo de remate, que es el que yo más recomiendo como inversionista. Vamos a hablar qué son los derechos litigiosos, conceptos básicos, eh, y los voy a llevar de la mano, paso a paso, cómo invertir en ellos. Desde el paso número 1, que es recolección y análisis preliminar de la información, como por ejemplo, ahí vamos a hacer la evaluación de la propiedad, el recorrido. Paso número 2, realización de proyecciones financieras, en donde aquí vamos a profundizar
toda esa serie de gastos que van después de la compra del remate. Paso número 3, cómo contratar este dictamen legal, cómo realizar la compra. Y finalmente, el paso número 4, seguimiento del abogado, remodelación y venta de la propiedad. Y ahora sí, profundizando sobre el paso número 1, que era recolección y análisis preliminar de la información. Bueno, aquí a su vez profundizamos sobre otros temas. Digo, aquel que esté interesado de que le comparta el temario completo, pues para que lo revise con calma, sin problema. Pero aquí vamos a hablar desde cosas de, por ejemplo, cómo analizar los listados, qué tienes que revisar en el registro público de la propiedad, etcétera, etcétera. En el paso número 2, que es el tema de proyecciones financieras, pues como ya lo adelantamos aquí, entender cuáles son todos estos gastos que van después de la compra. Y sobre todo, yo creo que aquí el principal beneficio de este paso número 2 es lo que nosotros conocemos como la técnica psíquica. O sea, esa técnica de negociación que permite intuir cuánto es lo mínimo que está dispuesto a aceptar la contraparte. Y es aquí donde yo puedo lograr que ustedes compren propiedades hasta en un 70% por debajo de su valor comercial. Esa es como la principal ventaja de este paso. Paso número 3, pues aquí vamos a entender ahora sí, a ver, ¿qué es lo que tiene que revisar el abogado? De hecho, les comparto que nosotros ya tenemos hasta un formato especial con el cual cuando siempre se va a revisar un expediente, le mando ese formato al abogado y yo ya sé que con toda esa información, al final me va a decir, mira, yo no te recomiendo invertir o sí te recomiendo invertir por estas razones. Y entonces, como tú vas a aprender cómo interpretar la información que él va a recolectar del expediente, tú vas a tener claro el por qué sí o el por qué no te está recomendando invertir en una propiedad. El paso número 4, que es seguimiento, remodelación y compra, bueno, pues sobre todo vamos a hablar de cosas como, por ejemplo, riesgos y consideraciones en la toma de posesión, qué puntos hay que considerar en la remodelación y sobre todo ese recorrido inicial que para mi punto de vista es como lo más emocionante, cuando ya entras después de año y medio, 2 años a ver la propiedad, bueno, pues cuáles son las cosas que tienes que verificar, ese checklist, vas acompañado con el contratista, e empiezas a hacer un presupuesto de, mire, me voy a gastar tanto en pintura, en la remodelación de la cocina, vamos a cambiar los muebles de los baños, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora sí, tenemos el módulo 3 de paso a paso, cómo invertir en remates judiciales, que es ahora sí el tipo de remate que se compra en la subasta. Digo, aquí básicamente son los mismos pasos, pero sobre todo aquí de lo que vamos a hablar es de los conceptos básicos de lo que son las subastas, pues sobre todo qué son las famosas almonedas. O sea, todo eso vamos a hablar aquí y cómo participar en la subasta y cómo comprar este tipo de remates. Luego tenemos el módulo 4, en el que aquí vamos a entender paso a paso cómo invertir en adjudicadas. ¿Qué son las adjudicadas? Conceptos básicos. Sobre todo vamos a hacer ahí algunas proyecciones financieras en las que vamos a entender cómo compara el invertir en una propiedad tradicional versus pues una propiedad de tipo adjudicado. O sea, financieramente, inclusive a nivel impuestos, cuál es la diferencia, cuáles las ventajas, etcétera. Y el módulo 5, pues es un módulo en donde ahora sí que hablamos de la conclusión general, el resumen de lo aprendido y ventajas y desventajas de cada tipo de remate. Eh, quiero que sepan que el curso, pues no es presencial, es un curso que fue especialmente diseñado para consultarlo en videos en una plataforma en el internet. El acceso es permanente y bueno, pues puedes tomarlo en el momento que más te acomode y tomarlo cuantas veces quieras. Por ello, la fecha de inicio de curso, pues es en el preciso instante que te inscribas a él. O sea, si en este momento tú te inscribes, de manera automática te llegan los accesos y puedes comenzar a tomar el curso.
¿Cuáles serían mis principales compromisos? Bueno, yo creía que son dos. Uno es que tú aprendas a realizar un dictamen financiero, entendiendo todos los gastos y costos implicados, y que tú puedas aprender a contratar y revisar un dictamen jurídico. Te voy a proporcionar un diagrama de flujo en cada uno de los tipos de remate, donde vas a aprender paso a paso cómo invertir en cada remate. O sea, no va a haber forma que te pierdas. Vas a tener acceso a pool de inversiones, que son a veces inversiones que tenemos nosotros para hacer junto con otros alumnos o inversionistas. Acceso a webinars en vivo, como el que estás ahorita en este momento, de manera mensual. Sobre todo acceso también a listados, a los 10 listados de remates más importantes a nivel nacional, sobre todo de administradoras de cartera, acceso a servicios de abogados expertos en juicios hipotecarios. Pues yo diría que ahorita, por ejemplo, ya tenemos abogados prácticamente en 11 ciudades del país y bueno, esta red de abogados expertos en este tema cada vez pues la estamos creciendo más. Entonces, amigos, pues esos son nuestros principales compromisos. Y bueno, pues ¿cuál es el costo de este curso? El costo del curso, incluyendo los 5 módulos, estamos hablando de un costo de 4,950 pesos en un solo pago. ¿Y por qué no 4,950 pesos? Yo te diría, bueno, pues ¿cuánto cuesta una propiedad? Si tú comparas esta inversión contra lo que vale la propiedad, te vas a dar cuenta que ni siquiera llega al 1% de lo que vas a invertir en ella. La pregunta que también te haría es, bueno, ¿y cuánto pagarías por estar en una ciudad en la que solo a ti te permitieran comprar casas al 70% de descuento? Entonces, amigos, pues ustedes díganme si vale o no invertir en un curso así. Cursos adicionales. Les incluyo cursos adicionales en temas no legales, como cómo invertir en tu primer remate con muy poco capital, cómo hacer un recorrido virtual a través de Google Maps, cómo hacer la evaluación de una propiedad. Y bueno, pues para todos aquellos que se quieran inscribir, lo pueden hacer en www.inversionistasenlibertad.com/oferta. Más cursos adicionales. Tenemos un curso aquí de libertad financiera, cuáles son las funciones de un asesor de venta, los 3 puntos clave para presentar un proyecto de inversión a inversionistas, cómo analizar listados de remates en Excel, principales errores al vender un remate, errores, por ejemplo, al poner en renta un remate, casos de éxitos, impuestos implicados. Entonces, amigos, pues la verdad es que tratamos de profundizar lo más que se pueda justamente para que no haya duda de cómo llevar este negocio. Amigos, les doy una garantía de 60 días. Si en los 60 días ustedes deciden que les regresemos su inversión, lo podemos hacer sin preguntas. Entonces, por eso los invitamos a que se inscriban a www.inversionistasenlibertad.com/oferta. Ahora, ¿quién es inversionistas en libertad? A ver, les voy a decir qué nosotros no somos. A ver, nosotros no somos una empresa que nos dedicamos a vender remates. No, nosotros somos un instituto con la principal misión de capacitar inversionistas o impartir asesorías para invertir con seguridad en remates, que otros vendan. Ese es como nuestro objetivo. O sea, que nosotros no seamos juez y parte en la compra del remate. Amigos, quiero que sepan que tenemos una promoción especial y este es como el beneficio más importante que les puedo ofrecer. A todos aquellas primeras 15 personas que se inscriban, les voy a incluir una asesoría personal en la compra de tu primer propiedad, en la que prácticamente yo, tu servidor, te voy a llevar de la mano a través de Zoom, por teléfono, ahora sí que todas las formas que se puedan de manera remota para que tú puedas comprar con seguridad. Entonces, pues es una asesoría
que es mediante un sistema de tareas donde revisamos personalmente los avances. Eh, esta revisión va, perdón, esta asesoría va desde la revisión de listados, análisis de costos, propuesta al banco, contratación de abogados, compra y seguimiento hasta la venta de la propiedad. Y entonces, amigos, pues con esta asesoría personal vamos a lograr la combinación perfecta entre teoría y la práctica. Aquí pues tenemos un testimonio de uno de nuestros alumnos, se llama Rubén Álvarez, y Rubén Álvarez nos decía, me animé a participar en su curso de remates debido a que desde el primer contacto que hice con él, me dio confianza en su explicación y profesionalismo con el que me atendió. Cabe mencionar que siempre estuvo dispuesta a contestar mis dudas de forma expedita, lo que me permitió tener una visión más amplia con base en sus experiencias. Entonces, amigos, pues insisto, yo les voy a obsequiar una asesoría personal a las primeras 15 personas que se inscriban. Eh, Se pueden inscribir a www.inversionistasenlibertad.com/oferta. Aquí les doy un mensaje, es, si ves una luz, síguela, porque si no la sigues, vivirás en la melancolía que esa pudo haber sido tu estrella. En el tema de las preguntas frecuentes, bueno, pues, ¿qué va a suceder cuando pague? En el momento que tú pagues, en ese momento te va a llegar una contraseña y un mensaje de bienvenida de parte de tu servidor. Así de simple. Y vas a poder entrar inmediatamente al curso. De repente por ahí nos preguntan, oye, ¿tienes una lista negra de despachos para saber con quién comprar con seguridad y quién no? Bueno, una de las cosas que van a aprender aquí es que yo les voy a dar la fórmula para saber con seguridad a quién comprarle. O sea, independientemente de quién te venda, con esta fórmula tú vas a tener la tranquilidad que no vas a poner en riesgo tu inversión. Te voy a dar contactos de las 10 administradoras de cartera más importantes, contactos de las áreas de cartera vencida de los bancos. Entonces, amigos, aprovechen esta asesoría personal a las primeras 15 personas. De repente también nos preguntan, oye, ¿por qué cuando tienes poco dinero para invertir, el mejor negocio es el de los remates? A ver, les vamos a poner un ejemplo. Veamos aquí una propiedad, este es un caso real, que tenga un valor comercial de 390,000 pesos. Es un proyecto en el cual, por la etapa jurídica en la que está, se da un tiempo de recuperación de la inversión de 18 meses y en donde el costo de remate es de 117,000. Entonces dices, a ver, voy a gastar 117,000 pesos más otros 117,000 de gastos, me da un total a invertir de 234,000. Entonces, pues de entrada, con esto demostramos que con todo es que es de contacto, pues de contado, pues no es necesario tener grandes cantidades para poder entrar a este negocio. Ahora, si lo quieres ver todavía más fácil, estos 234,000 los puedes dividir entre tres inversionistas, entre tú y dos amigos más, entre los cuales quieren distribuir el riesgo. Y entonces los tres entran como copropietarios en la cesión de derechos y cada quien invierte 78,000 pesos. Entonces, amigos, pues con esto generamos una utilidad bruta de 156,000 pesos, lo cual pues es nada despreciable para una primera inversión. ¿Qué ventajas tiene este curso sobre otros cursos de remates? Pues en primer lugar, la asesoría personal, que es importante que aprovechen porque solo tenemos 15 lugares, paso a paso cómo invertir, además de temas legales, pues temas no legales como las técnicas de negociación, la evaluación, análisis de gastos, más de 20 horas de grabaciones, listados de administradoras, contactos de profesionales. Entonces, amigos, pues inscríbanse a www.inversionistasenlibertad.com/oferta. Alguien me pudiera también preguntar, oye, estoy interesado, pero
¿Tiene listados de propiedades y contactos de abogados para poder invertir en mi ciudad? Amigos, como se los comenté ahorita, tenemos ya abogados en las 11 ciudades más importantes del país y a través de esta red de abogados podemos tener acceso a todos, ahora sí que abogados en la ciudad en la que a ustedes les interese. Y obviamente, pues también acceso a listados de propiedades, de remates en cualquier parte de la República a través de estas administradoras de cartera. ¿Qué tan económica puedes comprar una propiedad en una subasta? Vemos un ejemplo. Supongamos una propiedad que tenga un valor de 1 millón de pesos. Entonces, por ejemplo, si tú entras a la primer subasta o al primer intento de subasta que se conoce como almoneda, te van a decir, mira, el precio de arranque son 666,000 pesos. Si por alguna razón no se vende la propiedad en esa primer subasta, entonces hacen una segunda almoneda, un segundo intento, en donde el juez dice, a ver, vamos a hacerle un 20% de descuento a el valor comercial y de esa manera vamos a calcular que el precio de arranque, o como le llaman ellos, la postura legal, el precio en el cual va a iniciar la subasta, ahora va a ser de 533,000. Si por alguna razón en esa segunda moneda no se vende la propiedad, entonces se va a hacer un tercer intento o una tercera moneda en donde ahí el juez lo que dice es sin sujeción a tipo, que significa que en cualquier punto va a poder iniciar la subasta. O sea, en cualquier monto tú puedes ofrecer desde 50, 100,000, 200,000 pesos, digo, en este ejemplo, y ahora sí que dependiendo de quien más ofrezca, pues es el que se va a quedar con la propiedad. En ninguno de los tres tipos de remate se aceptan créditos. Amigos, este es un aprendizaje muy importante. En ninguno de los tres tipos de remates se aceptan créditos, ni derechos litigiosos, ni remates judiciales o subastas, ni tampoco adjudicadas. Todo es de contado. ¿Qué va a suceder si no estoy totalmente satisfecho? Pues tenemos 60 días de garantía que si ustedes no están satisfechos, les podemos regresar su inversión. Cuando inicia el curso, bueno, pues el acceso es inmediato porque son grabaciones y alguien también pudiera preguntar, bueno, ¿y es temporal o vitalicio? Esto es vitalicio. Ahora sí que tú vas a tener acceso el día de hoy, dentro de un año, 2 años. Ahora sí que por ese lado no hay problema.